tenemos que saber qué es lo que queremos buscar. O sea, vamos a partir de allí. No es un equipo al que yo le inyecto, ¿sí? Una muestra y él, por obra y gracia, me va a decir todo lo que hay. No, ¿vale? ¿Por qué no es así? Porque la mayoría de los compuestos tienen algunas particularidades físicas y químicas. Por ejemplo, ella habló del espectro visible, ¿no? Los compuestos tienen una longitud de onda que hay que decirle al equipo, ¿no? Imagínense que yo ando buscando compuestos fenólicos, específicamente ácidos fenólicos, que son los compuestos fenólicos más pequeños. Entonces, estos se leen en una longitud de onda que va entre 270 y 350 nanómetros. Entonces, yo al equipo debo programarle una serie de datos en un software que tiene, donde le digo, me vas a hacer una lectura en esta longitud de onda. Entonces, el equipo arroja, vieron que hay un eje Y, un eje X y un eje Y, el equipo arroja unos picos que se llaman picos cromatográficos durante el tiempo que yo le digo que lo va a buscar. ¿Vale? Supongamos que yo voy a decirle, vas a hacer una cromatografía de 40 minutos. Bien, durante esos 40 minutos va a pasar flujo, es decir, solventes en diferente grado de concentración por esa columna cromatográfica que ustedes vieron. Y esos compuestos van a ir eluyendo en diferentes tiempos. ¿A qué se debe que eluyan a diferentes tiempos? Que sean más polares o menos polares que los otros compuestos. Bien. Y una vez que yo tengo estos picos cromatográficos, todavía yo sé que son ácidos fenólicos, pero ¿cuál ácido fenólico es? No lo sé. ¿En qué me baso yo? Primero en conocimiento de la literatura. Imagínense que yo estoy buscando ácido fenólico en un extracto de parchita, en extractos de las cáscaras de parchita, ¿no? A ver qué hay allí. Entonces resulta que yo por literatura sé que hay ácido químico, ácido cumárico, ácido gálico, bien, que son compuestos fenólicos. Entonces yo, con las mismas características de la cromatografía que utilicé para ese extracto, lo utilizo con estándares o con patrones. Bien. Además, hay algo más de los compuestos que se llaman la huella dactilar. Los compuestos tienen una huella dactilar. En el caso de cuando buscamos por un detector de AD, tiene un espectro, ¿vale? Que tiene una longitud de onda y tiene una formita, ya lo vamos a ver. Y en el caso de que busquemos un detector de masas, el equipo lo que va a hacer es ver las masas, los pesos moleculares de esos compuestos y me va a decir qué compuesto puede ser. Vale, vamos a intentar pasar más hacia la parte práctica porque tenemos poco tiempo. Entonces, en resumen, el HPLC es la técnica cromatográfica más usada en la actualidad y hay dos formas, incluso vamos a hablar ya de la forma que actualmente se usa, que es la fase modalidad en fase reversa. Y se le dice modalidad en fase reversa porque se juega con una columna cromatográfica que es no polar y se le hace pasar un juego de solventes acuosos, es decir, agua, y otros de polaridad diferente, ¿no? Puede ser metanol, acetonitrilo, es decir, se juega con la polaridad de los compuestos. Bien. Hay una serie de definiciones básicas que es necesario que la conozcan, pero como les dije, esto lo vamos a ver de último, si no los van a tener en el video, pero para aprovechar el tiempo, esto sí. Bien. Bien. ¿Qué es el analito? Vamos a tener que verlo sí o sí. El analito es la sustancia que va a separar la sustancia en estudio o la muestra, sería el analito, ¿vale? La fase móvil es la fase que se mueve por, por la columna cromatográfica. Tenemos la fase estacionaria, que sería la columna cromatográfica. ¿Y cuál es el resultado que a mí me da la cromatografía? Pues un cromatograma. ¿Y qué es un cromatograma? Es esto que está acá, que nos da por acá el tiempo que dura la cromatografía, ¿vale? En el eje y en el eje Y, en el eje X y en el eje Y nos da unidades de absorbancia, ¿vale? Es decir, esto por lógica me dice que la concentración de este analito, que se puede llamar A, es mayor a la de este analito que se puede llamar B. Y no son los mismos compuestos porque eluyen en diferentes tiempos de retención. Pero por ahora llamemos compuesto A, compuesto B. Bien, el tiempo de retención es el tiempo en que eluye un compuesto
Bien, y la longitud de onda es lo que les decía, la unidad de medida en el espectro visible que tiene un compuesto, la quercetina, que es un compuesto fenólico, tiene una unidad de medida de 370 nanómetros, ¿no? Ya sabemos que un compuesto que podamos ver en esa unidad de medida puede ser la quercetina, pero aparte de eso, tiene un espectro, ¿bien? Es decir, en el cromatograma vamos a ver un pico normal, pero cuando yo me poso dentro del pico con el mouse, con el ratón, yo le puedo decir que me muestre el espectro que genera ese pico y este sería el espectro correcto de la quercetina, por ejemplo. Aquí les hago un resumen de lo que pueden ser diferentes picos y diferentes longitudes de onda de algunos pigmentos, de algunos compuestos. En este caso son pigmentos, clorofila, clorofila A, clorofila B, focoxantina, ¿vale? Entonces son compuestos que tienen la longitud de onda máxima a diferentes nanómetros y que su espectro es diferente, ¿vale? Bueno, está la focoxantina. Bien, estos son más conceptos básicos y aquí es donde queríamos llegar. Esto es un HPLC. Un HPLC consta, todo equipo de HPLC consta de los siguientes componentes. Tiene una bomba desgasificadora que lo que hace simplemente es quitar el gas, las burbujas que puedan tenerlas son las fases móviles. Bien. Tiene un autosampler, que sería este que está acá, que es donde ponemos el analito en un vial, en un frasquito de vidrio, que lo mostró la profesora en el video anterior. Bien. Tenemos una columna, que en este caso la columna está acá, junto con un horno de columna que le da calor, porque la temperatura puede favorecer o no la separación de los compuestos cromatográficos, y tiene un detector. Bien, él lo que hace es, y tiene una bomba, esta sería la bomba que permite la mezcla y que los solventes pasen a través de la columna los separa y los inyecta en un detector. Y el detector está conectado a un ordenador que me permite tomar una señal. Bien, esta sería el cursor se ve, chicos. Sí. Sí, Sí, sí se vale. ve. Perfecto. Esto sería una columna cromatográfica, que la columna cromatográfica iría acá, en este horno de columna, ¿correcto? ¿Sí? Y esa columna cromatográfica lo que hace es que entra el analito, es decir, entra mi muestra, entra las fases móviles y va a permitir que, esta es una columna que está rellena por diferentes sustancias internas, sobre todo gel de sílica o diferentes compuestos carbonados, y lo que va a permitir es que por polaridad me va a hacer que separe los compuestos. Ella, como bien escucharon, la columna va a depender de lo que yo quiero buscar. Si yo quiero buscar compuestos fenólicos, tengo una columna, ¿vale? Por literatura se sabe. Si quiero buscar pigmentos, tengo otra columna. Si quiero buscar vitamina C o otros tipos de vitaminas, diferentes compuestos, va a tener una columna de elección para poder separar de mejor manera estos compuestos. Las columnas tienen diferentes tamaños, ¿vale? Y diferentes tamaños, diferentes diámetros, y dentro también el tamaño de la partícula, ¿no? De ese compuesto que está compactado dentro, y eso va a permitir o no que los compuestos eluyan. Entonces, por eso que dependiendo al analito, es decir, a la muestra que yo estoy buscando, yo necesito usar una columna específica. Es más o menos de lo mismo, son las partes del equipo. Y bueno, luego además tenemos un sinfín de cosas, un sinfín de bombas. Hay diferentes tipos de bombas que me van a permitir hacer mezclas de 2 solventes o de 3 solventes o de 4 solventes. Hay diferentes inyectores con temperatura, sin temperatura. Hay diferentes hornos de columna y hay diferentes detectores, ¿no? Esto es un poco para que sepa que esto es el equipamiento. Bien, no me voy a parar en esto. Bien, ahora, esto también sería un HPLC, simplemente que esto sería un HPLC, bien, y este sería el detector. Ustedes vieron que en el caso anterior, el detector era uno de estos módulos también, ¿no? Pero este es un detector muchísimo más amplio, muchísimo más específico, que es un detector de masas.
Entonces, esto sería un HPLC, técnica de HPLC, que es decir, separación de compuestos, pero unido a un espectrómetro de masas. Y a mí lo que me da específicamente tengo un eje de Y y un eje de X. Y esto a mí me da la masa carga de un compuesto. Cada compuesto en la naturaleza tiene una masa, está asociada a su peso molecular, ¿correcto? Y el eje de las Jackie sería específicamente la abundancia relativa. Entonces, acá este equipo, este cromatograma, lo que nos está dando es que hay compuestos con diferentes masas moleculares, que son estas que están acá, o masa carga, bien, y hay una abundancia relativa. Esto a mí no me dice ahora ningún tipo de concentración. Lo único que puedo decir es que este compuesto que tiene un peso de 537,825 es el compuesto mayoritario en esta cromatografía. Bien, pero no me da la concentración. Yo tendría que, supongamos que yo sé que este compuesto de 537 es la quercetina, entonces yo haría una recta de calibrado tomando en cuenta concentraciones desde, por ejemplo, 0,5 microgramos sobre mililitro hasta 100 microgramos mililitro. Entonces, esa recta de calibrado a mí me va a generar un área debajo del pico. Y esa área es la que yo relaciono con la concentración o con el nivel de área que tuviera este pico que está acá. Lo vamos a ver un poco más adelante para que les quede claro. Entonces, repetimos. Esto y esto serían HPLCs. Cuando hablamos de HPLC, simplemente hablamos de la técnica que hace la separación de compuestos. Y esta técnica que hace la separación de compuestos se puede unir a un detector de diodos, que es este que está acá, es una técnica más sencilla, más rutinaria, o a un espectrómetro de masas. Son detectores diferentes. Esto es una técnica más avanzada, más complicada, pero muchísimo más específica, ¿vale? Para determinar compuestos. Entonces, acá hay una serie de videos, a ver si nos va quedando un poco más claro de lo que vamos viendo hasta hoy, ¿no? Esto sería un HPLC de los años 60, no es el único que tenemos, pero me parece que es de los más sencillos para explicar. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una bomba desgasificadora, tenemos un autosampler, es decir, acá ponemos nuestras muestras en viales de cristal, en viales de vidrio. Tenemos un inyector, que esto toma la muestra de acá. Tenemos el horno de columna, que está por aquí. Y tenemos, estos son dos detectores, tenemos el DA de acá y tenemos el ultravioleta por acá. Entonces, y aquí sería el software y el ordenador que controla todo el sistema. Vamos a ver el video. ¿Se escucha bien? No, en mi caso yo no lo escucho. Vale, pues vamos a parar un momento. Vamos aquí. Aquí. Bueno, chicos, buenos días. Nada, ¿mejor? En primer lugar, ¿no? Sí, Quería enseñarles lo que es un equipo HPLC. Un equipo de HPLC es un poquito viejo, de hecho, debe tener alrededor de entre 30 y 40 años. Eso no quiere decir que esté. Perdón. Bueno, chicos, en primer lugar, ¿no? Quería enseñarles lo que es un equipo HPLC. Muy fácil de usar, el software que tiene es muy intuitivo y nos permite analizar muestras con un nivel de confianza bastante elevado, un nivel de reproducibilidad bastante importante, bien, y de una manera muchísimo más fácil. De hecho, es el equipo que utilizamos para el aprendizaje de los nuevos investigadores que vienen al grupo. Básicamente, el equipo está formado, o todo equipo HPLC está formado por el HPLC propiamente dicho, ¿vale? Unido a un ordenador que es quien capta la señal emitida, ¿vale? Por el HPLC. Entonces, vamos a empezar a desgranar lo que es el HPLC. Este es un HPLC de la marca Waters, bien. Es un HPLC de la marca Water que está conformado por, bien,
un desgasificador, bien, que su función es utilizar los solventes que previamente seleccionamos tomando en cuenta la polaridad del analito o del compuesto que vamos a investigar. Utiliza, como ven, utilizamos siempre varios solventes, normalmente son una mezcla de solventes orgánicos y solventes inorgánicos. Bien, entonces él utiliza estos solventes, los desgasifica con la intención de que no haya burbujas, no haya aire y la presión de la bomba no se vea influida, ¿sabes? No haya variaciones en la presión de la bomba. Este desgasificador, mediante estos cables que están acá, introducen a la bomba, ¿vale? En este caso es una bomba binaria, a la bomba, y esta bomba bombea los solventes hasta la columna cromatográfica. Este es un horno de columna cromatográfica. Aquí se ubica la columna, se las voy a mostrar acá. Hay diferentes tipos de columna. Este caso es una columna C18, ¿vale? de la marca Phenomenex, que introduce por acá, por una parte, ¿no? Esto tiene una orden lógica, tiene el flow hacia así. Entonces, el solvente entra de esta forma a la columna, ¿vale? Sale mediante este canal que está aquí, perfecto, hacia el detector. Este es un detector de diodo, un DAD. ¿Qué hace? Que mediante este detector capta la señal que la molécula emite con respecto a una onda de luz. Es decir, todas las moléculas o todos los compuestos emiten una absorbancia ante una onda específica de luz. Cortito. Bueno chicos, buenos días. Bien, entonces, este es el horno de columna. Se le llama horno de columna porque aquí se puede aplicar una temperatura a la columna cromatográfica con la finalidad de que siempre el método instrumental o la forma como analizamos los compuestos estén con las mismas condiciones. Bien, entonces, la fase móvil entra a la columna, ¿vale? Como les expliqué, luego se mezcla con el analito en la columna cromatográfica y entra al detector. Pero previamente tenemos que comentar de dónde pasa el analito. Bien, esto es el autosampler. ¿Qué función tiene el autosampler? El autosampler tiene la función de que aquí colocamos nuestra muestra. Bien, colocamos nuestra muestra en un vial. Perfecto, aquí por ejemplo podemos colocar el extracto que hemos hecho de una infusión de té de manzanilla, por ponerlo así, ¿no? Una infusión de té de manzanilla, cogemos, esto tiene un volumen de 5 mililitros, podemos agarrar 1,5 mililitros, bien, lo metemos en el autosampler y aquí hay un inyector. Este equipo es muy sencillo, como les comenté. Este es un émbolo de una aguja. Lo que hace es que baja la aguja, toma la muestra del autosampler, bien, y lo lleva a la columna cromatográfica, correcto, donde se mezcla con la fase móvil, bien, y en ese momento es que entra al detector. Y en el detector, bien, va a empezar a hacer, dependiendo del método instrumental que creamos, que se los voy a mostrar ahora en el software, va a hacer una elusión a distintos gradientes de concentración del solvente. Supongamos que aquí tenemos como solvente A, agua, con ácido fórmico al 0,1%, como solvente B, acetonitrilo con ácido fórmico al 1%. ¿Por qué escojo estos solventes? Porque la literatura me dice que estos solventes son los que me permiten detectar, por ejemplo, compuestos fenólicos. Entonces, siempre en cromatografía se parte de saber qué es lo que buscamos. ¿Bien? Si vamos a buscar compuestos fenólicos, existen en la literatura métodos instrumentales para la detección de compuestos fenólicos por HPLC. Y nos dicen que los solventes que se utilizan preferiblemente son aguas acetonitrilo o agua metanol, acidificados un poco con ácido fórmico. Bien, esos solventes, mediante el tiempo de cromatografía, van a ir pasando por esta columna en un gradiente de concentración diferente. Supongamos al minuto 0 está pasando orgánico. Bien,
Es decir, al minuto 0 está pasando agua, ¿no? Y lo vamos haciendo en gradiente, ¿vale? Es decir, minuto 0, al 5 minutos que me suba al 5% de B, que sería el acetonitrilo. Bien, entonces, en toda la cromatografía vamos a tener, como les iba diciendo, un gradiente de concentración. Bien, supongamos que mi método instrumental, bien, el tiempo de la cromatografía va a ser de 30 minutos. Entonces, en el minuto 0, la técnica más conocida para determinación de compuestos ferénicos empieza pasando principalmente agua. Bien, ¿por qué? Porque el compuesto se va a retener en la columna o fase estacionaria. Bien, entonces va a pasar, supongamos, si llamamos cromatografía en gradiente, bien, va a pasar, va a ir subiendo el gradiente en función del tiempo, es decir, en el minuto 0 estaría pasando 90, 95 o 100% de agua. En minuto 5 hacemos un cambio, pasaría 5 de metanol, es decir, del orgánico, y el resto de agua, y así va a ir incrementándose en función del tiempo el porcentaje de solvente orgánico. ¿Para qué? Para que a medida que el conjunto de solventes con el analito que se va mezclando aquí en la columna vayan saliendo al detector, y de esa manera vamos a tener una separación cromatográfica, una separación del analito o de los analitos que se encuentran en mi extracto, en mi mezcla cruda, bien, y el detector va a ir captando durante ese tiempo de concentración, durante ese tiempo de cromatografía en relación a la concentración de los disolventes, cada analito, ¿vale? Básicamente, en resumen, ¿qué es lo que hace un HPLC? Cuando por aquí un momentito. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos en este HPLC y en todos, ¿no? Tenemos un autosample, que es donde colocamos la muestra, ¿vale? A analizar, bien, esto es un carrusel. Tenemos la opción de tener 48 muestras, es decir, podemos dejar trabajando el HPLC en 48 muestras diferentes. Tenemos un inyector que va a coger o va a tomar de cada vial una muestra, una cantidad de muestras que la vamos a definir en el método instrumental. Tenemos un horno de columna, una columna cromatográfica o fase estacionaria, donde se mezcla el analito con las fases móviles de interés. Tenemos un detector, que es quien va a detectar el analito, la concentración de cada analito, bien. Tenemos las bombas, que es quien distribuye de alguna manera o bombea hacia la columna cromatográfica los solventes, ¿correcto? Y tenemos un controlador, que este controlador, yo aquí puedo también manualmente establecer los patrones de cada uno de los 4 disolventes que tengo. En este equipo podemos trabajar con 4 disolventes simultáneos incluso. Sin embargo, se utilizan normalmente 2 para el método instrumental y los otros 2 se utilizan como limpieza. Bien. Además, esto que está acá es otro detector. Si yo coloco esta columna cromatográfica, la salida de esta columna cromatográfica, se la coloco a este detector de fluorescencia, puedo analizar otros analitos que el detector de DAD no me permite. Este detector son para compuestos que emiten fluorescencia, es decir, este equipo le otorga una cantidad de energía y el analito que absorbe fluorescencia se va a registrar y me va a dar el tipo y la cantidad de analito que tenemos. Ahora venimos al software. Bien, este equipo tiene un software que se llama Empower. Bien, como vemos aquí, pues seleccionamos el detector, ¿vale? Es un poco lento, es un equipo viejito, pero bueno, ya dije que es de los consentidos del grupo. Bien, amigo, tranca. Bien, entonces en el Empower, ¿no? Se nos abre. Entonces básicamente nosotros aquí ponemos que tenemos el vial 1, el volumen de inyección, como les decía, lo definimos. Normalmente inyectamos 50 microlitros. Bien, le ponemos el nombre, no sé, por ejemplo, supongamos que queremos buscar, supongamos que es una muestra de manzanilla,
Bien. Exactamente que se inyecte y el método instrumental. Aquí tenemos prediseñado o precargados algunos métodos de detección. Por ejemplo, método de fenólico FRAP. Vamos a cargarlo. Bien. Del tiempo de cromatografía, normal, podemos ver el tiempo de cromatografía normalmente en este método eran 50 minutos. Bien. Y tenemos, así podemos ir cargando cada una de las muestras que nosotros vamos a analizar, que pueden ser, ya dijimos, hasta 50. Bien, ¿qué se carga aquí? Por ejemplo, aquí también en las bombas me permiten hacer un flujo. Yo tengo que trabajar mediante un flujo preestablecido. Normalmente, el flujo de trabajo es, dependiendo del equipo, esto es un equipo HPLC sencillo, podemos trabajar de 0,50 microlitros minuto hasta 1 mililitro minuto como flujo. Y estos A, B, C y D son los canales donde están las fases móviles. En el A recuerden que teníamos agua, en el B teníamos el orgánico, que en este caso era cetronitrilo. Bien, pero digamos que esto es para hacer el arrancado de la bomba simplemente, porque luego tenemos el método instrumental. Luego tenemos el método instrumental, y en el método instrumental podemos crear todos los parámetros. Le decimos al detector, por ejemplo, que haga un barrido de 210 nanómetros hasta 400 nanómetros, si quiero, o de 210 hasta 700. Bien, en el caso de la bomba, le establezco la presión, les trabajo los flujos, le establezco la presión y el gradiente de concentración. Bien, entonces en el Empower. Bien, seguimos con el método instrumental. Entonces, por la literatura, por varias publicaciones que he revisado, observamos que era recomendable utilizar el siguiente método instrumental. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Le establezco la longitud de onda que quiero que el detector me detecte, de 250 a 700. Y en el caso de la bomba, digamos que es una de las cosas más importantes, establezco un límite de presión de la bomba hasta 4000, que es lo que me permite trabajar para no dañarla. Y luego lo que les explicaba, esto sería el gradiente de concentración. Trabajamos con el gradiente A, con el gradiente, o sea, con la fase móvil A, con la fase móvil B. A sería agua, B sería el orgánico, en este caso es acero tritilo. Entonces, en el minuto 0 tiene un flujo de 0,50 de presión, el flujo de la bomba, con un 95% de A y un 5% de B. Y a medida que va aumentando el tiempo, yo voy haciendo un cambio de concentración o de gradiente entre la fase A y la fase B. ¿Qué me permite esto? Que por polaridad yo pueda sacar de la columna cromatográfica, que es la fase estacionaria, los analitos, porque los analitos se retienen en la columna cromatográfica, se retienen, y a medida que vamos cambiando o jugando con la polaridad de los solventes se van desplazando. Bien, de esa forma yo también puedo establecer incluso la temperatura de trabajo en este método instrumental. Bien, en este caso trabajo con una temperatura en la columna cromatográfica de 30 grados, para que todos los métodos instrumentales estén así. ¿Qué me va a permitir esto? Que es un método de alguna manera que yo puedo utilizar en diversas muestras para determinar compuestos fenólicos, en este caso específicos para determinar ácidos fenólicos. Bien. Vale, este es un ejemplo de un cromatograma. Como vemos, un cromatograma tiene tiempo de retención, que les dije que eran 50 minutos, ¿no? En este caso, particularmente, pueden haber cromatogramas de 20, de 30, de 35, de 50, de 1 hora, de 90, todo depende del analito que vayamos a utilizar, del equipo, de la cromatografía, es decir, en esto es todo un gran depende. Por eso, desde en cromatografía tenemos que saber qué buscamos específicamente, ¿no? Entonces, esto es un cromatograma que te mide, o sea, absorbancia, es decir, la absorbancia de luz que emite el compuesto en una longitud de onda determinada con respecto a tiempo de retención. Como vemos aquí, todo esto es un tiempo, bien, donde no hubo, en este caso se analizó un compuesto puro, con lo cual lo único que debe haber aquí es quercetina o algún derivado de la quercetina que se haya degradado, por ejemplo, como es este caso de este pico chiquitico que está aquí.
Entonces, los cromatogramas se identifican por picos. Este es un pico, ¿bien? Que sale en el momento aproximadamente 32, ¿vale? Con una longitud de onda aproximadamente de 370. Yo esto lo puedo modificar. 380, pero a mí o 400, por ejemplo, 500. Si yo pongo 500, observamos que a esta longitud de onda yo no detecto ningún compuesto. ¿Por qué? Porque la quercitina, sabemos que la longitud de onda donde absorbe mayor cantidad o donde se visualiza con mejor precisión es 370. Entonces, este es mi pico de la quercitina. Bien, ahora yo puedo extraer el espectro. Yo puedo extraer el espectro. Cada compuesto tiene, así como tiene una longitud de onda específica, tiene un espectro específico, es decir, una huella dactilar que es única de cada compuesto. Esta es la huella dactilar de la quercitina y como ven tiene longitud de onda máxima entre los alrededor de los 370 nanómetros. Entonces, este caso particular es el resultado total como se lee un cromatograma. Vale, este es un ejemplo. Entonces, este es otro equipo también HPLC, o mejor dicho, este es un equipo UHPLC, Ultra High Liquid Chromatographic Performance. Es decir, este equipo, a diferencia del que el primero, que es más nuevo, lógicamente, tiene una diferencia en las bombas, ¿bien? Una diferencia en las bombas. Es una bomba cuaternaria que me permite trabajar igual con 4 solventes diferentes, hace una mezcla de los solventes y luego la lleva a la columna cromatográfica. Pero bien, ¿qué es lo importante de este equipo? Que trabaja con presiones, con mayor presión. La evolución de los equipos ha ido mejorando con respecto a las bombas y la presión, porque a mayor presión, mejor resolución de picos y obviamente mejor forma analítica. Entonces este equipo está conformado de la bomba, el autosampler, bien, que este autosampler es incluso refrigerado, bien, podemos tenerlo hasta a 4 grados centígrados, bien, y tiene mayor cantidad de posiciones para analizar. En estos racks que se llaman, colocamos nuestra muestra a analizar, bien, y tiene una posición específica. Esa posición específica, luego cuando vamos a utilizar el software, la tenemos que recordar para nombrar cada una de las muestras que tenemos allí. Bien, entonces tenemos el autosampler con su inyector. Este es un loop. El inyector está por dentro, toma la muestra del vial, ¿vale? Y luego la lleva a la columna a mezclar con las fases móviles, igual que en el otro equipo. Este equipo también tiene 2 detectores. Tiene un equipo de detector de fluorescencia y tiene un equipo de detector de diodos, un DAD. ¿Vale? Y en este caso particular